No todo, hermanos, es mala noticia en estas 7 iglesias. Ahora tenemos una iglesia que sí es digna de un ejemplo para nosotros. Una iglesia ejemplar. Al leer esta iglesia y al meditar en ella, todos vamos a querer pertenecer a esa iglesia. Vamos a leer el capítulo 3 y versículo 7 de Apocalipsis. Del 7 hasta el versículo 13 vamos a leer. Ahí nos habla de la iglesia de Filadelfia. Cuando usted lo tenga, póngase de pie para leer la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra del Señor es sagrada. Dice la palabra de nuestro Dios. Antes de leer la palabra del Señor, le pido que no se esté levantando de su asiento. Deje que los ujieres hagan su trabajo. Usted esté tranquilito, no distraiga a nadie, por favor, para que la palabra del Señor sea de bendición para nosotros. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, al cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre en él, y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre, y dice, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Jesús le damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana, por leer su palabra. Señor, su palabra es viva y eficaz. Su palabra en sí misma tiene poder, Señor. Ella, Dios amado, es como esa espada de doble filo, Señor, que penetra, que, Señor, profundiza en lo más íntimo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra poderosa, Señor, y bendita, ahora, Señor, sea efectiva en cada uno de nosotros. Haga, Señor, conforme a su gran propósito eterno. Que esta palabra ejecute en nuestra vida la función, Señor, que siempre ha ejecutado, que es redarguir, reprender, Señor, corregir, pero también animarnos. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, hemos leído esta carta, y si usted ha estado asistiendo a estos domingos anteriores, usted estará familiarizado con las iglesias y con algunas expresiones repetitivas en cada una de las 7 iglesias. Recuérdese que el Señor está hablando en una manera de identificar los problemas internos de la iglesia,
para que la iglesia pueda ser purificada, porque la iglesia tiene un propósito. La iglesia no está en esta tierra para vivir siempre en esta tierra. La iglesia tiene que ser purificada, limpiada, santificada para ser arrebatada por el Señor y estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto ya 4 iglesias, 5 iglesias. Estamos a punto de terminar las iglesias. Solo nos queda después de esta una más. Pero esta iglesia que nosotros estamos hoy analizando, la iglesia de Filadelfia, es una iglesia digna, como le dije al principio, de ejemplo para nosotros. Esta iglesia nos da un ejemplo de que sí se puede vivir la vida cristiana honrando y sirviendo al Señor. Esta iglesia, hermanos, en la Biblia encontramos ejemplos para que nosotros sigamos. Y también en la Biblia encontramos ejemplos para que nosotros no hagamos. Cuando Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 10 de la carta a los Corintios, Pablo les dice: esto pasó con vuestros padres, como un ejemplo para que vosotros no hagáis lo mismo. Todas estas cosas vinieron a vuestros padres por haber desobedecido al Señor y están escritas, dice, como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Es decir, ese es un ejemplo a no seguir. Pero la iglesia de Filadelfia es una iglesia que es un ejemplo a seguir, que es una iglesia, es la iglesia. ¿No le gustaría a usted pertenecer a esta iglesia? La iglesia Filadelfia significa, el nombre de Filadelfia, amor fraternal, es decir, un amor puro. Es una iglesia que su mismo nombre es identificado, Filadelfia, la ciudad, el nombre de la ciudad, y por supuesto de la iglesia es nombre que refleja o significa un amor, es decir, una iglesia que ama. Los hermanos cuando iban para la iglesia decía: vamos a la iglesia del amor, la iglesia de Filadelfia. ¿No le gustaría a usted ser parte de esta iglesia? Ser una iglesia que el Señor no le reprocha nada. Una iglesia que dice que en vez de reprocharle, el Señor dice que Él quiere que los demás vean que Él los ama. Que es una iglesia que ha mantenido, y en medio de todo y a pesar de la condición que tiene, se ha mantenido fiel al Señor. Es la iglesia que el Señor elogia y es la iglesia que el Señor quiere que los demás conozcan que Él la ama. ¿Le gustaría a usted ser parte de esta iglesia o no? Entonces debemos de construir esta iglesia nosotros. Si usted quiere que seamos esa iglesia, entonces involucrémonos todos y construyamos esta iglesia. Vamos a ver cuáles eran los aspectos que esta iglesia tenía para mantenerse fiel al Señor. Hay aspectos de esta iglesia que nos muestran a nosotros cuál es la base fundamental de esta iglesia que hizo que el Señor no la reprochara, sino que la exhibiera como alguien a quien Él amaba. Eso es lo que vamos a aprender esta mañana. ¿Qué hizo de esta iglesia una iglesia ejemplar? Una iglesia que los enemigos de ella vendrían y se postrarían delante de ella. Es una iglesia que contaba con la gracia del Señor. El Señor se identifica con esta iglesia. Primeramente, la carta, el remitente a esta iglesia se identifica como: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Hermanos, la iglesia se identifica, el remitente de esta carta se identifica primeramente como alguien santo,
como el santo, el glorioso y santo Señor. Hermanos, solamente hablar de esa palabra, nosotros podríamos hablar toda la mañana. El Señor se identifica a la iglesia primeramente como alguien que es santo. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 1 y versículo 38, nosotros encontramos una expresión muy interesante cuando el ángel se presentó a María, la cual daría a luz a Jesús. Y él en esa ocasión, la presentación de él hace muy interesante esta expresión que él da en el capítulo 1, versículo 38. Si usted lo tiene, léalo conmigo. Si no, escuche lo que dice la palabra del Señor. Entonces María dijo, capítulo 1, versículo 38 dice: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. El ángel se fue. Capítulo 1, versículo. Entonces dice: y en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. Tengo mal el versículo, pero hay un versículo que nos habla donde dice, el ángel expresa a María, en el mismo capítulo 1 dice, el santo ser que nacerá de ti, es decir, refiriéndose que el santo ser, es decir, el Señor Jesús que iba a nacer era santo. Entonces el ángel le dice, no temas María, porque el santo ser que nacerá, y quien iba a nacer era el Señor Jesús, refiriéndose a él como santo. Hermanos, la palabra de Dios se refiere desde Génesis hasta el Apocalipsis como un Dios que es santo, un Dios glorioso. De todos los atributos del Señor que nosotros encontramos en la Biblia, de todos lo que se identifica el Señor como sus atributos, el único atributo que es repetitivo, que se le da esa repetición en el idioma hebreo, es a la santidad del Señor, a la santidad del Señor. Dice el santo ser, pero cuando habla ahí Isaías acerca de la santidad del Señor, es tan profunda la expresión que se usa ahí, que en el idioma hebreo se usa el superlativo hebreo que repite 3 veces la misma expresión. Y por eso cuando Isaías vio, entonces dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Es el único atributo en la Biblia que nosotros encontramos que se expresa a la máxima categoría del idioma. Es decir, no hay palabras que puedan describir la santidad del Dios al cual usted y yo le servimos. Ese atributo ha sido elevado hasta lo máximo. Nunca usted leerá en la Biblia que dice justo, 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 bueno, 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 amoroso, amoroso, amoroso. ¿Cuál es el único atributo que se repite 3 veces? Usando esa expresión del superlativo hebreo, el carácter de la santidad de Dios. Dice que Él es santo, santo, santo. Y ese Dios santo, santo, santo escribe a la iglesia. Ese Dios está comunicando con su iglesia. Pero no solamente dice el santo, sino el verdadero. El santo y el verdadero. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 de Juan 36, dice el Señor Jesús, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y en el versículo siguiente, Pilato le contesta y le dice, ¿qué es la verdad? Pilato se había quedado confundido, pero cuando el Señor Jesús le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? El Señor Jesús en otro momento hizo también esta referencia a la verdad. En el capítulo 8, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Pero ahora la respuesta, la pregunta de Pilato sigue vigente y dice: ¿qué es la verdad? Eso fue lo que Pilato contestó. Y el Señor Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan y versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí tiene la respuesta Pilato. ¿Quién es la verdad? La verdad es una persona y es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cuando Él se dirige a su iglesia, aquella iglesia que está sufriendo de ser acosada por el judaísmo, Él les dice, les habla, les escribe: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. En otras palabras, lo que está haciendo referencia es a la máxima autoridad que tiene. El Señor tiene toda autoridad. Isaías 22, versículo 22, habla de esa llave de David. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, nosotros encontramos ya revelado quién es que tiene la llave de David: nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace nuestro Señor? Dice: el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Pero a ti, le dice, a ti, yo conozco tus obras, yo conozco quién eres, yo sé de ti, yo estoy bien enterado de lo que estás haciendo. Hermanos, esta frase se repite en cada una de las iglesias. Hasta el final de las iglesias el Señor dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé lo que estás haciendo. El Señor conoce cada acción de nuestra vida. El Señor conoce cada acción de su iglesia. El Señor conoce cada acción de cada individuo que pertenece a la iglesia. Nadie está exento de ser visto por la mirada del Señor. La Biblia lo declara como el que tiene ojos como llama de fuego y que todo lo puede ver. Él dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto. Pero Él le dice, primero el Señor se identifica con ellos y le dice: yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Ahora le dice: yo conozco tus obras. Y le dice: y he puesto, fíjese lo que el Señor le va a decir: he puesto una puerta delante de ti. Dice: yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermanos, qué maravillosa la gracia del Señor. La gracia del Señor estaba sobre la iglesia de Filadelfia. Y los judíos estaban acosando a la iglesia, de alguna manera queriéndola desvirtuar, queriendo que la iglesia desapareciera, que cerrara sus puertas, que ya no existiera más. Pero el Señor le dice todo lo contrario: hay una puerta abierta que yo he puesto delante de ti y nadie las podrá cerrar. Recordamos aquella expresión extraordinaria que el Señor dijo, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia del Señor Jesucristo. Aquella iglesia que ha sabido agradar y vivir para su Señor es una iglesia que seguirá siendo una fuente de bendición para muchos, que mantendrá sus puertas abiertas, no por sí mismo, sino porque el Señor ha determinado mantener esas puertas abiertas. Entonces, hermanos, no hay posibilidad de fracasar si la iglesia está siendo fiel al llamado que el Señor le ha hecho. No hay ninguna amenaza en contra de aquella iglesia, que el Señor es su Dios, que el Señor es su santo, que el Señor es su verdad y que vive bajo la autoridad del Señor. No hay manera de fracasar. El Señor dice: hay una puerta abierta y nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. No hay manera que su vida venga a ser un fracaso si su vida es irreverente y temerosa al Señor. No hay manera. Por mucho que allá afuera se diga y se haga en contra de usted, el Señor siempre mantendrá una puerta abierta.
Pero si usted es como esta iglesia tiene algunas características. Primero, el Señor conoce lo que ellos están haciendo, y para eso es grato delante del Señor, porque Él, en vez de corregir lo que están haciendo, al contrario, abre la puerta. Sigue diciendo. Se recuerda cuando Pablo oraba al Señor, una de las expresiones que Pablo oraba o cuando pedía que oraran por él, dice, es para que Dios abra puertas para predicar el evangelio, que el Señor abra puerta para predicar el evangelio. Entonces esta iglesia de Filadelfia mantiene las puertas abiertas para seguir anunciando el evangelio de Cristo Jesús. Pero ¿por qué ellos tienen la puerta abierta? Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no dice el Señor, ustedes tienen la puerta abierta. No, el Señor dice, yo he puesto una puerta abierta delante de ustedes y nadie puede cerrar. El ejecutar la obra del Señor, hermano, no descansa en la fuerza humana, descansa en la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, que ha querido que sigamos hasta el día de hoy subsistiendo como su pueblo. Descansa en aquel llamado soberano que Dios ha hecho a su iglesia. Es Él el que abre las puertas. Y lo glorioso de eso es que la puerta que Él abre, nadie puede cerrarla. La puerta que Él abre, nadie puede cerrarla. Pero ahora también lo peligroso y riesgoso es que la puerta que Él cierra, nadie puede abrirla. La puerta que Él cierra, nadie puede abrirla. Entonces es importante mantener las obras de nuestra vida dignas, que sean gratas al Señor. Se recuerda que la iglesia del domingo anterior, el Señor también le revisó sus obras y le dijo, tus obras no son perfectas. Así es que arrepiéntete y corrige lo que está para morir. Era una iglesia agonizante. La mayor parte muertos, y los que estaban en agonía. Pero esta iglesia es una iglesia que es una iglesia fuente de bendición. Una iglesia que tiene puertas abiertas. Y el Señor le dice las razones por las cuales Él va a mantener esa puerta abierta en esta iglesia. Vea lo que el Señor le dice. Yo conozco tus obras, he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Hermano, la ciudad de Filadelfia no era una gran ciudad. Si nosotros hablamos de la ciudad de Éfeso, la ciudad que vimos la semana anterior de Sardis, eran ciudades extraordinarias. Esta era una pequeña ciudad sin mucha influencia social, quizás con poco recurso económico. Era una iglesia que no tenía ese gran poder que las otras tenían, poder político, poder religioso. Quizás no, quizás era una iglesita como que nadie le ponía atención, pero eran fieles al Señor, amaban a sus hermanos, servían correctamente al Señor. Entonces Él le dice, porque dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Esta es la clave, hermanos, para que una iglesia pueda mantener las puertas abiertas, para que el Señor siga respaldando una iglesia. Es la clave que debe de mantener la palabra del Señor. La iglesia no se ha establecido para otra cosa. La iglesia se ha establecido para que acá nosotros cantemos la palabra del Señor, meditemos en la palabra del Señor, prediquemos la palabra del Señor, vivamos la palabra del Señor. Para eso es la iglesia. La iglesia es para, en medio de todas las debilidades, en medio de todas las circunstancias, guardar la palabra de nuestro Dios.
El Señor le dice, esto es lo que has hecho. Por esto yo voy a mantener la puerta abierta, porque aunque tienes poca fuerza, no eres la iglesia poderosa, no eres la iglesia más influyente, tienes poca fuerza, eres casi insignificante, pero has hecho una sola cosa: has guardado mi palabra. La única recompensa que nosotros tendremos es cuando guardemos la palabra del Señor. La única garantía que el individuo tiene para que Dios lo respalde es que guarde, obedezca la palabra de nuestro Dios, es que volvamos a amar la Biblia como la palabra del Señor, no un libro más. La iglesia no es un centro de entretenimiento. La iglesia no es un lugar donde hacemos espectáculos. La iglesia no es una psicoterapia para la gente y animarlos que sigan viviendo. No, la iglesia es un lugar donde abrimos la palabra del Señor, vivimos la palabra del Señor, creemos en la palabra del Señor. Para eso es la iglesia. Y la iglesia de Filadelfia amaba la palabra del Señor. En medio de su poca fuerza, de su poca influencia, ellos sabían guardar la palabra de Dios. Esto lo va a repetir el Señor 2 veces. Dice, yo mantendré delante de ustedes una puerta abierta, porque has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Hermano, el segundo ingrediente que hacía esta iglesia, una iglesia fructífera, una iglesia con sus puertas abiertas, es que había mantenido la fidelidad al nombre de Cristo Jesús. Es una iglesia que no negaba el nombre de Cristo Jesús. Es decir, en otras palabras, o en nuestro lenguaje contemporáneo podríamos decir, una iglesia cristocéntrica. El centro de la iglesia, donde descansa la iglesia, es en la palabra del Señor y en Cristo Jesús. Él es la roca inconmovible de los siglos. Y esta iglesia de Filadelfia había entendido eso, sabía que ellos, aunque estuviesen donde estuvieran, no podían negar la palabra del Señor ni el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Toda iglesia que honre a Cristo Jesús honrará su palabra, y todo aquel que honre su palabra honrará el nombre de Cristo Jesús. Si en una iglesia el Cristo de la gloria no es el centro de esa iglesia, esa no es iglesia. Esa no es iglesia. Porque el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia, la razón de vivir es por Cristo Jesús. Si no fuera por Él, usted y yo no tendríamos por qué estar acá. Si no fuera por Cristo Jesús, no habría razón por qué hayamos cantado esta mañana. No serviría de nada haber ofrendado esta mañana. No tendría sentido en que usted gaste horas sentado en este lugar, porque sin Cristo no hay salvación. El único que puede redimir el alma del pecador es Cristo Jesús. El único que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros fue Cristo Jesús. El que manifestó la gloria del Padre en la tierra fue Cristo Jesús. Y si abandonamos el confiar en Jesús, hemos abandonado todo. No tenemos razón para existir. Pero esta iglesia no negaba el nombre de Jesús, no negaba la deidad de Cristo, no negaba que Jesús era Dios, no negaba que Él era el Salvador de sus almas, no negaba lo que Él había prometido hacer en ellos, no negaba la fidelidad a la esperanza gloriosa que Cristo había prometido. Vivimos en tiempos, hermanos, donde la iglesia quiere maquillar la vida cristiana, y donde lo menos que escuchamos hoy es el nombre de Cristo Jesús. Quieren de alguna manera muy sutil ir eliminando el nombre de Cristo Jesús de todos los lugares. Usted será testigo si pone un poco de atención. Escuche la música moderna que hoy escuchamos en el siglo XXI. Lo menos que hace énfasis es el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Tratamos de alguna manera de no mencionar a Cristo porque creemos que eso no está
tan llamativo para la era que vivimos. Escúcheme bien, dice la Biblia que si nosotros nos avergonzamos de Él acá en la tierra, Él también se avergonzará de nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Por eso usted y yo debemos honrar al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Él es el resplandor, dice Colosenses, de la gloria de Dios, el unigénito del Padre. Él es la gloria misma de Dios. Él es, como dice Juan en su primer capítulo, dice que Él es el verbo hecho carne, y ese verbo se manifestó y hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Él es Dios, Él es Dios, hermanos, no hay nadie, Él es Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y versículo 20, Juan lo describe de esta manera: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocerle al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera carta de Juan 5:20, léalo conmigo. Juan está dando esa declaración de la iglesia. Juan está como si estuviese leyendo la declaración de fe de la iglesia. Dice Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Es decir, nosotros ya entendimos que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo. Para conocerle al que es el verdadero, no hay manera de equivocarnos, dice Juan. Él nos ha dado entendimiento que Él es el verdadero, el que es verdadero, y estamos en el verdadero, dice Juan. No estamos equivocados, no hemos errado, estamos en la verdad. Él es la verdad y nosotros estamos en la verdad. ¿Y quién es esa verdad? El que es el Hijo, Jesucristo. Esta es la verdad. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso, hermanos, es que sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo Jesús no hay vida eterna. La iglesia puede ser bonita, puede ser grande, puede ser conocida, puede ser popular, puede ser llamativa, pero si Cristo no está, no hay vida eterna. Puede ser cualquier cosa, puede ser testigo de Jehová, puede ser mormón, lo que sea. Ellos son eso, son testigos de Jehová y mormones y adventistas y todo. Pero si Cristo no es el centro, no es iglesia. No es iglesia. Porque el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces no hay opciones. No hay otras alternativas. No hay rutas alternas. No hay caminos externos. O vamos en el camino de la vida o estamos perdidos. La iglesia de Filadelfia había garantizado su estabilidad. Había garantizado su vida cristiana. Y ellos se habían aferrado a guardar la palabra del Señor y a no negar el nombre de Cristo. ¿Por qué el Señor les recalca que ellos no habían negado el nombre de Cristo? Porque habían judíos que los estaban acosando para que ellos renunciaran a ser cristianos. Habían judíos como lo hay en el día de hoy, creyendo que si nosotros queremos ser salvos tenemos que ser judaizantes, que tenemos que volvernos al judaísmo para que nosotros seamos salvos. Jesús dijo que somos salvos si creemos en Él, somos salvos si confiamos en Él, somos salvos si venimos a Él. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. Él no dijo: si ustedes se hacen de tal nación, entonces ustedes serán salvos. Él no dijo: si ustedes se unen a tal nación, ustedes serán salvos. Si ustedes aprenden tal idioma, ustedes serán salvos. No dijo: todo aquel que viene a mí, ese será salvo. Y el que no viene a mí y me rechaza a mí, ya ha sido condenado. La fuente de salvación es Cristo. Como Juan lo dice, Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Y esa era la base de la iglesia de Filadelfia.
La base de la iglesia de Filadelfia era la palabra del Señor y Cristo Jesús. No puede estar separado la palabra de Cristo, ni Cristo de la palabra. Porque Él es la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Entonces dice, he aquí, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Hermano, ¿no le parece maravilloso eso? ¿No le parece? Los enemigos, el salmista David habla mucho acerca de los enemigos. Señor, que tus enemigos caigan en su propia trampa. El salmista David había sido acosado siempre por los enemigos. La iglesia de Filadelfia, al haberse mantenido en la palabra del Señor y haber mantenido el nombre de Cristo en alto, el Señor va a entregar a sus pies los enemigos. Aquellos que se decían que eran los verdaderos porque eran judíos, el Señor los va a entregar a sus pies. El Señor los va a entregar, pero los va a entregar para dar a conocer una cosa: cuánto Dios ama a su iglesia. Hermanos, vivimos en la sociedad donde la iglesia es vista como algo de segunda categoría. Como la iglesia, donde la sociedad ve la iglesia como donde viene un grupo de religiosos que se acostumbraron a vivir cierto ritualismo, donde la gente viene para tener cierto entretenimiento. Así ve la sociedad a la iglesia, no como algo eficiente de la vida, no como algo indispensable de la vida. La sociedad ve la iglesia como algo que existe ahí. Y muchas veces la contraatacan y la atacan y tratan de desvirtuar la iglesia. Pero les voy a decir esta mañana, el Señor ama a su iglesia. Ahora le voy a preguntar a usted que es cristiano, ¿usted ama la iglesia del Señor? Aleluya. ¿Ama usted la iglesia del Señor? Gloria a Dios. Si usted ama la iglesia del Señor, entonces usted ama a Cristo. Pero si usted no ama la iglesia del Señor, usted no ama a Cristo. Le he dicho en otras veces, usted no puede decir yo lo amo a usted, pero su esposa me cae mal. Mejor le hubiera dicho que le caía mal el individuo y no que la mujer. Sí, porque es más ofensivo. Mire, yo a usted lo aprecio tanto, pero su mujer me cae, pero es como que le digamos así, como que nosotros digamos, viera cómo yo amo a Cristo, solo que la iglesia no quiero saber de iglesia. Es lo mismo. ¿Usted cree que Cristo se siente agradado con esa expresión suya? No, usted está atentando contra la esposa del Cordero, la iglesia del Señor Jesucristo. Esta iglesia, el Señor la ama. Y va a mostrarle a los enemigos de la iglesia que Él ama a su iglesia. Y los va a traer rendidos a los pies de la iglesia. Y reconozcan, dice, y reconozcan que yo te amo. Hermanos, si usted es parte de la iglesia del Señor, el Señor le ama a usted. Si usted ha creído en Jesús y no se avergüenza del nombre de Cristo, Él le ama a usted. Usted es su iglesia. Usted es su iglesia. Y si usted no ha creído en Él esta mañana, no se vaya sin Cristo Jesús. No sabe usted lo que está perdiéndose en su vida, de que Cristo le ame y que aún aquellos que están contra usted, el Señor los traiga rendidos a sus pies. Dice más el Señor. No vamos a poder avanzar tanto esta mañana, pero dice más el Señor.
Solo veremos este versículo porque este versículo es clave en la iglesia cristiana. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, este versículo, para nosotros los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, este es el versículo medular de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué medular? Y antes de hablar de lo medular que es este versículo, quiero hablarle qué hizo que la iglesia de Filadelfia fuera tomada como algo tan especial que el Señor la va a sacar de este mundo y la va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Por qué nosotros decimos, hermanos, que la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación? Precisamente por esta declaración que Cristo hace. No es que la hace ningún hombre. Cristo declara a su iglesia que por haber guardado su palabra, que por haber mantenido su nombre, no haber negado su nombre, y por haber guardado la esperanza que está dentro de la palabra del Señor, entonces el Señor los guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entienda esto: primero, ellos habían guardado la palabra. Segundo, ellos no habían negado el nombre del Señor. Habían mantenidose fieles al nombre de Cristo. Y también habían guardado la esperanza de la palabra del Señor. Es decir, habían estado esperando la promesa que Dios tiene en su palabra. Porque el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has sabido esperar en mi verdad, entonces yo te guardaré de la hora de la prueba. Acá, hermanos, no está hablando de la prueba que el cristiano vive cotidianamente. No está hablando de las pruebas de los cristianos. Todos los cristianos, dice Pedro, que hemos de pasar por pruebas. Tenemos que ser probados. Así como el oro y la plata es probada, dice, así también el cristiano tendrá que ser probado. Pero acá está hablando de algo muy exclusivo, que es lo que se llama la gran tribulación. Este mundo, hermanos, entrará en un tiempo de gran tribulación. Este mundo le espera. Del capítulo 4 en adelante nosotros no encontraremos más la iglesia. Ya no estará la iglesia. Porque de ahí en adelante el Señor empieza a tomar y a arreglar cuentas con este mundo. Empieza a derramar sus juicios sobre la tierra. Empieza a castigar a los que moran en la tierra. Empieza a derramar la ira de Dios sobre esta tierra. Vamos a encontrar 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Y así sucesivamente va a ir declarando Dios su castigo a la tierra. Pero ¿sabe qué? La iglesia de Filadelfia ya no estará. Porque el Señor la va a guardar de la hora de la prueba. ¿Que ha de venir dónde? ¿En un lugar exclusivo? No, sobre el mundo entero. ¿Por qué es que nosotros sabemos que esto se trata de la gran tribulación y no de las tribulaciones de la iglesia de Filadelfia, sino de todo el mundo? Porque el Señor lo especifica en el versículo. Dice el versículo, mire, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, entonces dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los moradores de la tierra. Este es juicio para todos los moradores de la tierra. Esto no es para probar a mi iglesia, no, para todos los moradores de la tierra.
Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos la esperanza bendita que un día el Señor vendrá en las nubes y nos llevará con Él. La Biblia dice: seremos arrebatados juntamente con Él en la nube y estaremos con el Señor para siempre. Para siempre estaremos con nuestro Salvador. ¿No se alegra usted? Denle un aplauso al Señor Jesús. Él va a venir un día antes que la ira del Señor se derrame sobre esta tierra. La iglesia será levantada. El Señor nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. El Señor nos va a guardar. Él nos va a cuidar. Ay, esta es la promesa que había guardado la iglesia de Filadelfia. Ellos habían guardado en la palabra de la paciencia. Ellos se habían mantenido confiando en el Señor, que pronto Cristo volvería para sacarlos de la angustia, de la persecución, del dolor, y llevarnos a sus gloriosas moradas. Y aquí dice: yo vengo pronto. Y aquí dice el Señor: yo vengo pronto. Después que les dice: yo los voy a cuidar, les dice: alístense porque vengo pronto. Vengo pronto. Hermanos, ya es maravilloso que el Señor nos ama, que el Señor nos va a guardar de la gran tribulación. Pero además de eso dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, que hay coronas también. No solamente Cristo nos ama, no solamente Cristo nos librará de la gran tribulación, sino que el Señor tiene coronas para nosotros. Ahora, para que terminemos, no se confíe porque está haciendo las cosas bien y diga: todo está bien, el Señor me habló que todo está bien. No, el Señor dice: manténgase vigilante, no descuide. El Señor ya viene pronto, pero manténgase así. No vaya a bajar la guardia. No vaya a confiarse: bueno, ya estamos haciendo las cosas bien. No. Sigamos manteniendo la fe en Cristo Jesús. Sigamos guardando la palabra del Señor y sigamos esperando su pronto regreso por su iglesia. Eso es lo que el Señor dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios, de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, es glorioso. Hay un cielo nuevo. Hay una nueva Jerusalén. Hay un Cristo glorioso que viene pronto. Hay coronas que están preparadas para nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer? Retener lo que tenemos. ¿Qué tiene usted y yo? A Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos? A Cristo y su palabra y la esperanza bendita de su venida gloriosa. Eso es lo que nosotros debemos de retener. Para terminar, le digo esto: hay personas que ya no creen que Cristo vendrá en un rapto a llevar a su iglesia. Hay personas que dicen que el rapto de la iglesia es un engaño para la gente. Pero no importa. Lo que importa es lo que dice su palabra. Yo los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.